Capítulo 25. Concurso de comer. Tras la gran batalla, a bordo del barco de los piratas de Rocks, los piratas comentaban con entusiasmo la emocionante lucha que acababa de tener lugar. Frases como "Bob es increíble" aparecían de vez en cuando. Era como una reunión informal. Algunos piratas formaron pequeños grupos para intercambiar ideas y experiencias. A Bob no le interesaba demasiado. Regresó a su habitación y cerró la puerta con seguridad. Bob suspiró. Se paró frente al espejo, examinándose las heridas. Se giró, tomó una palangana y una toalla. Mojó la toalla en agua limpia y se limpió las manchas de sangre. Su piel bronceada ahora era completamente visible. En su piel, había numerosas heridas diminutas. Estas eran el resultado del ataque más poderoso del león dorado. Afortunadamente, aunque parecían numerosas, ninguna había alcanzado los huesos. Gorgoteo. En ese momento, su estómago rugió con fuerza, interrumpiendo los pensamientos de Bob. Una oleada de fatiga y hambre lo invadió de repente. Durante la batalla, el inmenso esfuerzo físico no se había notado mucho. Pero tras una breve pausa, el agotamiento se hizo evidente. En ese momento, Bob se sintió mareado y ansiaba comer un buen bocado. ¿Por qué tenía tanta hambre de repente? Si hubiera una bestia marina frente a Bob, sentiría que podría devorarla entera. Bob abrió la puerta y se dirigió rápidamente al comedor del barco. Para entonces, el comedor ya estaba lleno de gente. Un hombre bajo y rechoncho, con nariz aguileña y un gran sombrero, preparaba comida constantemente. Era Barba Larga, el chef principal de los piratas de Rocks. Al ver acercarse a Bob, los que estaban comiendo se detuvieron de inmediato. Sus ojos se llenaron de asombro. Pero Bob ignoró esas miradas intensas y simplemente se sentó cerca de Barba Larga. Casualmente, Kaido también estaba cerca. Para conseguir comida más fácilmente, ambos tuvieron la misma idea. Tras pedir una gran cantidad de comida, Bob empezó a comer. Los demás, al verlo empezar a comer, también desviaron la atención. En la mesa junto a Barba Larga, Bob devoraba sin parar enormes trozos de carne. Mientras comía, Bob también reflexionaba sobre la reciente batalla. Gracias a esta batalla, Bob adquirió una comprensión muy clara de su propia fuerza. Su fuerza actual podría decirse que lo sitúa entre las potencias más poderosas del mundo. Tratar con las famosas figuras del cuartel general de la Marina, Sengoku, Zephyr y Garp, no debería representar un gran problema. Y en esta batalla, además de lo anterior, Bob había adquirido una experiencia y técnicas de combate invaluables. Por supuesto, su haki de armamento y su haki del conquistador también habían mejorado en diversos grados a través de los conocimientos adquiridos en el combate real. El haki de armamento de Bob Ryu ahora se podía usar sin esfuerzo. Esto era señal de haber alcanzado un nivel avanzado. En términos de haki del conquistador, incluso cuando se enfrentó al gran espadachín de larga fama León Dorado, no se quedó atrás. Pero cuando Bob agarró un trozo de carne con su mano derecha y se lo llevó a la boca, pensó que, aunque ya estaba muy por delante en comparación con los demás piratas, esto todavía no era suficiente. Tenía que elevar su fuerza a un nivel suficientemente alto. Solo entonces. En este mundo de supervivencia del más apto, solo entonces puede uno tener una sensación de seguridad suficiente. Después de todo, la precaución es la madre de la seguridad. Pronto, la comida que tenía frente a Bob se acabó. Pero Bob sintió que no era suficiente. Así que pidió otra mesa de Barba Larga. Al ver esto, Kaido, que estaba sentado cerca, no pudo contener la ira. Había llegado antes que Bob, pero la comida que tenía frente a él aún no estaba terminada. Con tantos asientos disponibles, Bob tuvo que sentarse justo a su lado, lo que Kaido tomó como una clara provocación. Como el hombre con el mayor apetito y la velocidad para comer más rápida en el barco de los piratas de Rocks, Kaido no podía aceptar que nadie lo comiera. Sobre todo cuando el otro era Bob, a quien siempre había querido superar. Impulsado por ese maldito espíritu competitivo de los hombres, Kaido decidió primero superar a Bob en comida y luego en fuerza. Y así, a la velocidad del rayo, Kaido devoró toda la comida de la mesa. Tras terminar, golpeó la mesa con las manos, con una expresión feroz y amenazante. Gritó con fuerza. ¿Esto es todo lo que tienen? Tráiganme otra porción. Su voz resonó por todo el comedor, y todos los presentes la oyeron con claridad. Algunos no pudieron evitar mirar hacia otro lado.
Comiendo con tanta avidez, uno podría pensar que Kaido se preparaba para la guerra. En un instante, una gran cantidad de comida fue colocada frente a Kaido. Y a su lado, Bob se metía la comida frenéticamente en la boca. Kaido tampoco se contuvo. Agarrando puñados de comida, se los metió en la boca. No hacía falta masticar, simplemente tragar directamente al estómago. Los que vieron esto prácticamente lo entendieron. Estos dos estaban en un concurso de comer. Al principio, solo unos pocos los observaban. Pero a medida que comían cada vez más rápido, todos en el comedor dejaron de comer y centraron su atención en Bob. Pero Bob no tenía ni idea de que Kaido competía con él. Simplemente sentía un hambre terrible, como si no pudiera saciarse. Solo comiendo sin parar podía saciar ese hambre. Pronto, la comida que acababan de servirle a Bob se acabó. Pero seguía sin ser suficiente. Bob seguía sin sentirse satisfecho, así que tomó otra porción. Al ver que Bob aún podía comer, Kaido, por supuesto, no se rindió. Yo también tomaré otra porción. Al oír esto, la cara de Barba Larga se puso verde. Maldición. ¿Cuántos días llevan sin comer? Aunque puedo preparar comida rápidamente con mi fruta del diablo, sigue consumiendo energía. Pero frente a estos dos pesos pesados, no pude negarme. Secándose el sudor de la cabeza, continuó concentrándose en la cocina. Capítulo 26. Es un monstruo. Bajo la influencia de la fruta del cocinero, manejada por Streusen, se prepararon rápidamente dos grandes platos de comida. Aunque estos platos carecían del auténtico sabor de la comida real, eran suficientes para saciar el hambre. Unos cuantos miembros de la tripulación, muy diplomáticos, trajeron dos platos y los colocaron delante de Bob y Kaido. Al ver la comida frente a él, Bob no dudó. La agarró con la mano derecha y comenzó a devorarla. Al ver esto, Kaido, a su lado, resopló e inmediatamente usó ambas manos para engullirla. Los piratas reunidos en el comedor habían perdido por completo el apetito, concentrados en ellos dos. Algunos piratas incluso comenzaron a animarlos. Al poco tiempo, bajo la dirección de estos espectadores, todo el comedor estalló en vítores descomunales. Algunos piratas incluso abrieron una quiniela, apostando a la victoria de Bob a la izquierda y a la de Kaido a la derecha. Los vítores fueron abrumadoramente a favor de Bob, pero sus acciones contaban otra historia. Todos apostaron por la victoria de Kaido. Después de todo, dejando todo lo demás de lado, la gran diferencia en sus complexiones físicas era evidente. Solo por eso, estaba claro que Kaido sería el que sobreviviría hasta el final. Mientras tanto, Bob, ajeno a las apuestas, poco a poco se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando oyó los vítores dirigidos a él. Miró a Kaido y notó su estado actual, comprendiendo al instante la situación. No pudo evitar sentirse exasperado. Este Kaido debe tener serios problemas. Incluso comer se convierte en una competencia. Pero a pesar de la exasperación, todavía tenía que seguir comiendo. Con el paso del tiempo, sus estómagos parecían pozos sin fondo, devorando todo lo que encontraban. Streusen estaba prácticamente despatarrado en la cocina por el agotamiento. Frente a ellos, se apilaban platos y cuencos. Pero aún no había terminado. La competición continuaba, sin que ninguno de los dos se detuviera. La multitud en el comedor se hizo más grande, e incluso los miembros de la tripulación de afuera se sintieron atraídos. Todos miraron con asombro la montaña de platos sobre la mesa. Son insaciables. Ni 10 como yo podríamos comer tanto como ellos. Sabía que Kaido podía comer, pero nunca esperé que el comandante Bob fuera tan glotón. Rayos. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cuánta comida consumieron? ¿Qué más da? De todas formas, todo es comida hecha con fruta del diablo. TSK, TSK, TSK. Incluso después de comer tanto, el estómago de Bob no parece hincharse en absoluto. Algunos de los espectadores comenzaron a hacer comentarios sobre los dos, especialmente Bob. ¿Cómo podía alguien de apenas 1,8 metros consumir tanta comida? Era realmente increíble. Muchos no pudieron comprenderlo y solo pudieron explicar el fenómeno con una palabra: monstruo. Espera. Mira el cuerpo de Bob. Esas cicatrices parecen estar sanando lentamente. Maldición. Es verdad. Algunos piratas perspicaces notaron los cambios en el cuerpo de Bob.
Las numerosas cicatrices que había sufrido durante su combate contra el león dorado se curaban gradualmente, dejando solo leves rastros de sangre. Otros, inspirados por sus observaciones, también notaron este fenómeno. Al verlo, los piratas no pudieron evitar quedarse boquiabiertos. La comida que Bob había consumido se estaba convirtiendo directamente en energía, curando su cuerpo. ¿Era este el secreto de su capacidad para comer tanto? ¡Qué constitución tan aterradora! Sin embargo, en medio de las miradas atónitas de los piratas, la velocidad de Bob no mostró signos de disminuir mientras continuaba devorando comida con avidez. A su lado, Kaido. Kaido había perdido el aura imponente que tenía al principio. La expresión feroz de su rostro había sido reemplazada por otra. Era la expresión única de alguien que había comido demasiado. Al mismo tiempo, los movimientos de sus manos se hicieron cada vez más lentos mientras agarraba un trozo de carne. Kaido parpadeó, intentando llevárselo a la boca. Pero de repente, sintió una oleada de náuseas, casi vomitando lo que acababa de comer. Mirando a Bob, que todavía estaba comiendo como una bestia, Kaido no pudo evitar sentirse sorprendido. Esto es ridículo. Parece imposible ganarle a Bob comiendo. Kaido puso los ojos en blanco mientras pensaba en un plan. Ya que comer no es una opción, bebamos. HMPH. Comer no es para tanto. Si te atreves, compitamos en la bebida. Dicho esto, arrojó el trozo de carne sobre la mesa. Solo quienes saben beber son hombres de verdad. Kaido no lo creía. Bob comía con tanta intensidad. Podría beber más que él. Al oír esto, Bob, que seguía comiendo, se detuvo. Le pareció una buena sugerencia. Como había comido tanto y tenía sed, dijo. Muy bien. Traigan el vino. Bob también dejó de comer y gritó. En ese momento, Bob sintió que estaba casi un 60% lleno. Beber un poco de vino y comer un poco más sería perfecto. Al escuchar esto, los piratas de los alrededores vitorearon. Cualquiera puede comer, pero no todos pueden beber. No se trataba de quién tenía más estómago, sino de quién toleraba mejor el alcohol. Pronto subieron 2 barriles de vino fuerte y fragante. Además, había 2 cuencos grandes, un barril y un cuenco para cada uno. Sin embargo, Kaido ignoró por completo el cuenco. Tomó el barril y empezó a beberlo de un trago. Comparado con Kaido, Bob era mucho más elegante, sin la urgencia del hambre. Bob servía vino del barril tranquilamente, bebiendo copa tras copa. Capítulo 27. Solo quiero una comida, ¿cómo se convirtió en un festín? En las rocas barco pirata dentro de una cabina. Wanzi, John y Silveraxe, 3 viejos amigos, estaban discutiendo la batalla anterior entre Golden Lion y Bob. Cada uno de ellos estaba animado y emocionado. Se jactaron de que si hubieran tenido que enfrentarse a Bob, no habrían estado tan desaliñados como Golden Lion. Justo cuando Wanzi se estaba poniendo nervioso, de repente alguien llamó a la puerta. Al abrir la puerta, vieron a uno de los miembros de la tripulación de Wanzi parado afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wanzi recuperó su comportamiento autoritario habitual, frunció el ceño y preguntó con frialdad. Comandante. Bob está compitiendo con Kaido ahora mismo. El miembro de la tripulación estaba lleno de emoción, completamente ajeno al repentino cambio de expresión de Wanzi. ¿Qué? ¿Bob y Kaido? Antes de que Wanzi pudiera hablar, John intervino desde atrás. Tras pensarlo un momento, continuó. Con la fuerza de Bob, ¿Kaido merece siquiera competir con él? No es una cuestión de fuerza. Ahora mismo están teniendo un concurso de beber en el comedor, y acaban de terminar de comer. Hombre, la escena era como si no hubieran comido en toda su vida. Antes de que el tripulante pudiera terminar, los 3 lo empujaron a un lado y se apresuraron hacia el comedor. Mientras tanto, en casa de Charlotte Linlin. Comandante Linlin, el comedor está muy animado ahora mismo. Hay una competencia en marcha. ¿Qué tiene de emocionante una competición allí? No armes un escándalo. Bob y Kaido están teniendo un concurso de beber. Tan pronto como escuchó el nombre de Bob, ¡zas! Charlotte Linlin salió corriendo de la habitación en un instante. La misma escena ocurría en las habitaciones de los otros comandantes. En poco tiempo, todos los comandantes corrieron hacia el comedor. En ese momento. En el comedor.
Atraídos por el aroma del alcohol, algunos de los piratas de los alrededores no pudieron resistirse. Al ver a Kaido y Bob beber como locos en el escenario, tomaron un buen vino de la cocina y comenzaron a beber junto a ellos. En un instante, todo el comedor se sumió en el frenesí. El sonido de los juegos de dados, el tintineo de las copas, los vítores y los gritos resonaban sin cesar. Los comandantes que llegaron quedaron atónitos ante el espectáculo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Un festín? Al ver a Bob y a Kaido, quedaron aún más atónitos. Los platos y barriles que tenían delante estaban repletos. El suelo estaba lleno de restos de comida. Fue una visión impactante. ¿Cuánto habían comido? Eso es aún más aterrador. Los dos no mostraron señales de detenerse. Bob seguía sirviendo vino copa tras copa, mientras Kaido, balanceándose y sacudiendo la cabeza, bailaba con un barril de madera, bebiendo mientras se movía. Tenía los ojos vidriosos. Era evidente que ya estaba borracho. Gurararara, Bob, ¿cómo pudiste beber sin llamarme? Vamos, Kaido ya está acabado, beberé contigo. Con eso, Barba Blanca agarró unos cuantos barriles de vino de la cocina, se sentó junto a Bob y comenzó a beber con ganas. Al ver esto, los demás comandantes también se unieron, levantando sus vasos y bebiéndolos de un trago. En ese momento, Charlotte Linlin, que acababa de llegar, vio a Bob y se le iluminaron los ojos. Dio un paso rápido hacia adelante, apretujándose entre Bob y Barba Blanca. Los demás comandantes, al ver esto, reprimieron la risa, ansiosos por ver cómo Bob se las arreglaría. Bob, ¿qué tal si te conviertes en mi hombre? Linlin fue directo al grano sin andarse con rodeos. Bob, que acababa de tomar un gran trago de vino, escuchó esto y escupió un trago de vino en estado de shock. Un escalofrío le recorrió la espalda. Madre mía. Te traté como a una tía, y tú me tratas como a una posible pareja. Esto no puede estar pasando. Olvídalo. Esto es imposible. Sin pensarlo dos veces, Bob rechazó la idea de plano. Entonces, como si se le ocurriera una idea repentina, señaló a Kaido, que seguía en un estado de ebriedad, y dijo: ¿Qué te parece, Kaido? ¿Por qué no lo intentas? Bob preguntó tentativamente. Aunque fue una sugerencia espontánea, era sincera. En cuanto a físico, fuerza y logros futuros, eran la pareja perfecta. Si pudiera emparejar a los dos futuros emperadores del mar, la sensación de logro sería increíble. No. Linlin quiere a Bob. La voz de Linlin tenía un matiz de sollozo mientras comenzaba a gritar y chillar. Quiero a Bob. Quiero a Bob. El estado de Charlotte Linlin gradualmente se salió de control, sus ojos se llenaron de ferocidad y locura. Su voz se hacía cada vez más fuerte. Bob, que sabía que tenía dolores de hambre, no pudo evitar detenerse. Maldita sea. ¿Me está tratando como a un postre? Uf. ¡Qué fastidio! Sin gastar más palabras, Bob cubrió su puño con haki de armamento. Miró a Barba Blanca. Este último comprendió inmediatamente su intención. Ambos atacaron simultáneamente, uno por la izquierda y el otro por la derecha, sin contenerse. Barba Blanca, temiendo que su fuerza se agotara, incluso usó el poder de la fruta temblor. Auge. Cuando Charlotte Linlin se desplomó, el mundo entero pareció volver a la paz. El ruido en la sala parecía ahora una sinfonía. Bien hecho. Todos los oficiales simultáneamente le dieron a Bob el pulgar hacia arriba. Que alguien se la lleve. Sigamos bebiendo. Bob levantó un gran cuenco, sin sentir la más mínima incomodidad por lo que acababa de suceder. Después de ordenar a algunas personas que se llevaran a Big Mom, continuó bebiendo con los demás. Mientras tanto, en la habitación, Rox frunció el ceño. Usando su haki de observación, había estado monitoreando de cerca la situación en el salón. Se sorprendió al ver a Bob consumir tanta comida y beber tanto vino. Y además, sus heridas se habían curado por completo. Cuando vio a Bob derrotar a Charlotte Linlin de un solo golpe, no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Si a él mismo lo llamaban monstruo por su inmensa fuerza, entonces Bob encarnaba verdaderamente la esencia de la palabra monstruo. La competencia en la sala terminó en el momento en que Kaido cayó. Ahora, a nadie en la sala le importaba el resultado del partido. Bajo el liderazgo de Bob y Kaido, lo que había comenzado como una comida sencilla se había convertido en un festín en toda regla.
En medio del sonido de las olas y bajo el cielo nocturno, risas y vítores subían y bajaban en oleadas. Capítulo 28. Las preocupaciones de Barba Blanca. Al día siguiente, en el barco de los piratas de Rocks. El calor del banquete aún no se había desvanecido. Dentro de los piratas de Rocks, la tripulación había ganado otro tema de conversación. El comandante Bob no solo era increíblemente fuerte, sino que también tenía un apetito asombroso, capaz de beber 1000 tazas sin emborracharse. En el corazón de estos piratas, su estatus había alcanzado un nuevo nivel. A partir de ahí, se ganó oficialmente un apodo: Monstruo. Pero comparado con la alegría de estos piratas, había una persona involucrada que no estaba tan feliz. Después de desmayarse, Kaido fue llevado de regreso. Cuando se despertó, descubrió que el sol afuera estaba casi poniéndose. Al tocarse el estómago, Kaido se dio cuenta de que había perdido por completo. Porque el recuerdo de Kaido solo se quedó en el momento de beber con Bob, y no supo nada de lo que pasó después. Pero lo que era seguro era que Kaido todavía estaba bebiendo antes de caer. De hecho, después de que Bob bebió a Kaido debajo de la mesa, continuó bebiendo con Barba Blanca y otros durante bastante tiempo. No fue hasta que todo el comedor quedó inservible cuando Bob, sintiéndose aburrido, finalmente se detuvo. Kaido pensó que no solo no era rival para Bob en fuerza, sino que incluso su orgullo por comer y beber había sido completamente derrotado. Incapaz de contener su ira, golpeó la pared, encarnando a la perfección la frase rugiendo de impotencia. Al anochecer, Bob estaba sentado en lo alto del mástil del barco de los piratas de Rocks, disfrutando de la brisa del mar y la puesta de sol. La cima del mástil siempre había sido el asiento exclusivo de Bob. Casi todos los días a esa hora, el ocioso Bob disfrutaba del atardecer. Cuando terminó el banquete ayer, Bob notó un cambio en sí mismo. Las heridas del ataque del león dorado sanaron por completo de la noche a la mañana. Su piel bronceada no mostraba rastros de ninguna marca. No era difícil imaginar que este era el resultado de la fiesta de ayer. Y esto fue lo que sorprendió a Bob. Nunca imaginó que el físico de Saitama tendría esta función. Tras una herida, comer continuamente podía acelerar la curación. Con razón podía comer tanto. Considerando la naturaleza especial de la carne y las plantas en el mundo pirata, parecía bastante razonable. Además, un físico fuerte y un consumo intenso naturalmente requerían una cantidad equivalente de alimentos para compensar. Justo cuando Bob disfrutaba del paisaje, Barba Blanca de alguna manera se sentó a su lado. La vista desde aquí es realmente bonita, no me extraña que vengas aquí todos los días. Barba Blanca miró el enorme sol poniente, su luz roja y ardiente brillando sobre el mar, como si esparciera un poco de brillo. Jajaja. Bob se rió en respuesta. Si te gusta puedes venir aquí todos los días. Gurarara. Creo que paso. La risa característica de Barba Blanca resonó, rechazando la propuesta. Nunca esperé que no solo comieras tanto, sino que también bebieras tanto. Siempre pensé que eras más o menos igual que yo. Jajaja. ¿Quieres saber por qué? Bob parpadeó y su boca se curvó en una sonrisa al responder. Apartó la mirada del atardecer para mirar a Barba Blanca. Oh. Dímelo rápido. Al oír esto, Barba Blanca se quedó atónito por un momento. No le interesaban los secretos ajenos. Pero sentía mucha curiosidad por las 1000 copas sin emborracharse. De Bob. Inmediatamente acercó su oído a Bob, temeroso de perderse algo. ¿Por qué? Porque soy un monstruo. Jajaja. Bob hizo una pausa, reflexionó un momento y luego estalló en risas. Barba Blanca sabía que Bob solo estaba bromeando con él. Lanzó el puño hacia Bob. Pero cuando aterrizó sobre Bob, fue solo un ligero toque. Mirando a Barba Blanca, Bob sonrió. Sin embargo, notó que Barba Blanca parecía inusualmente melancólico, careciendo de su habitual comportamiento audaz y alegre. Parecía que algo le preocupaba, así que Bob habló lentamente. ¿Qué pasa? Si tienes algo en mente, dilo. Barba Blanca permaneció en silencio por un momento antes de hablar finalmente. Bob, al principio pensé que, tras unirme a los piratas de Rocks, tendría mi propia familia. Pero en este barco, la lealtad no significa nada para ellos. Olvídate de la familia. En los piratas de On the Rocks, ni siquiera la amistad más básica existe.
Por un poco de tesoro o un conflicto menor, estas personas luchaban hasta la muerte, con el objetivo de matarse entre sí. A primera vista, parece que todos somos parte de la misma tripulación pirata. Pero en realidad, solo nos usamos unos a otros. Al igual que Barba Blanca, Bob tampoco sentía ningún sentido de pertenencia en esta nave. Después de decir lo que pensaba, Barba Blanca se sintió mucho más ligero. Sinceramente, si hubiera sabido que el barco sería así, no me habría subido a él en primer lugar. Me pregunto cuánto tiempo más durará este camino. No tardará mucho. Bob pensó en el resultado de los piratas de Rox en la batalla del Valle de Dios. Después de eso, Barba Blanca formó su propia tripulación pirata. Eso debía ser lo que realmente quería. Gurararara. ¿Quién sabe? Barba Blanca se rió de buena gana y le dio una palmadita de Bob en el hombro. De repente, Bob se levantó y golpeó el brazo de Barba Blanca. Se rió entre dientes y lo regañó. No te preocupes, todavía me tienes en este barco. Comprendiendo el mensaje subyacente en las palabras de Bob, Barba Blanca sonrió con complicidad. Con un amigo a su lado, no estaba solo. En esta nave, Bob era la única persona con la que Barba Blanca sentía que podía conectar realmente. Gurararara. Entonces mejor sigue mi ritmo en este camino, no te quedes atrás. ¿De qué hablas? Soy yo el que va adelante, deberías acelerar. Entonces veamos quién puede caminar más rápido. Barba Blanca extendió su puño hacia Bob, y Bob hizo lo mismo. Bajo el sol poniente, sus puños se encontraron en un firme choque. Es un trato. Capítulo 29. El sentimiento opresivo de una tía. La vida en el mar transcurría en días repetitivos. Ese día, el sol brillaba con fuerza y todo seguía igual. De repente, el sonido de pasos corriendo rompió la calma, para luego desaparecer rápidamente. Dentro de la habitación de Barba Blanca, este estaba sentado en una enorme silla. Bob estaba sentado a su lado. ¿De verdad Charlotte Linlin es tan aterradora? Barba Blanca miró a Bob y fue directo al grano. Unos minutos antes, Bob había estado huyendo por el barco de los piratas de Rox para escapar de las insinuaciones de Linlin. Tras quitársela de encima, no se atrevió a volver a su habitación. En cambio, fue directo a Barba Blanca. Que Bob, conocido como un monstruo por su inmensa fuerza, fuera perseguido por un comandante de división le resultaba completamente incomprensible. Ni lo menciones. Casi me tira a la cama. Bob parecía bastante desaliñado, jadeando mientras hablaba. No fue por cansancio. Fue por puro miedo. Bob dormía profundamente en su habitación cuando, de repente, el sonido de unos pasos lo despertó. Abrió los ojos, cielos. Charlotte Linlin estaba allí, mirándolo fijamente. Incluso con solo su cerebro inferior, Bob sabía exactamente qué iba a hacer. Por suerte, Bob era ágil y fuerte. En la lucha logró liberarse y huyó como el viento. Creo que Linlin no es fea, tiene una gran figura y una cara bonita. Dime, ¿no te gustan los hombres? La voz de Barba Blanca se suavizó, bajando el tono como si temiera que alguien lo oyera. Una sonrisa inexplicable se iluminó en su rostro. Fuera de aquí. Yo, Bob, soy un hombre recto de pies a cabeza. Bob maldijo y replicó rápidamente. Si fuera alguien como Robin, Namio Hancock de la historia original, si se le impusieran, Bob no podría resistirse. Pero Big Mom, Bob realmente no podría con ella. Al escuchar las palabras indignadas de Bob, Barba Blanca se rió entre dientes, con el rostro lleno de incredulidad. No te preocupes. Esto queda entre nosotros. Como hermanos, guardaré tu secreto. Quédatelo en mi trasero. Realmente no tengo ese tipo de preferencia. Bob se quedó completamente sin palabras ante la expresión de Barba Blanca. ¿Quién habría pensado que Barba Blanca, con sus pobladas cejas y grandes ojos, pensaría así? En tales asuntos, Bob no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Si de verdad se creyera que tenía preferencias especiales, y si eso saliera a la luz, con tantos hombres musculosos en el barco de The Rox, ¿quién sabe cuántos serían gays? Imagínense. Si los rumores llegaran a oídos de Bob, la multitud lo miraría fijamente cada vez que caminara. Solo de pensarlo, Bob sintió un escalofrío que le subía de los pies a la cabeza. Edward, hay zonas rojas por aquí. Por el bien de mi reputación, necesito encontrar algunas mujeres que me cuiden.
Bob no dio más explicaciones para demostrar su orientación sexual normal. Solo bastarían acciones concretas. Y al hacerlo, no solo podría mantenerse alejado del barco de The Rocks y evitar a Charlotte Limblin, sino que también podría experimentar las costumbres locales del mundo pirata y descubrir si las mujeres de allí tenían un toque único. Esta idea era matar 3 pájaros de un tiro. Gurararara. Por supuesto, hay un lugar no muy lejos de la ruta de nuestro barco Rocks. Allí ese tipo de negocio prospera. Barba Blanca se rió, aparentemente hablando por experiencia. Oh. Rápido, cuéntamelo. Estas palabras despertaron el interés de Bob, quien preguntó con entusiasmo. Tras la detallada descripción de Barba Blanca, Bob comprendió la ubicación y las costumbres del lugar. Era básicamente un lugar similar a un burdel. Si tuvieras dinero podrías hacer lo que quisieras dentro de casa. Después de que Barba Blanca terminó su explicación, no se detuvo en el tema. Cambió de tema y, tras una pausa, dijo: bueno, Bob, ahora eres comandante de división. ¿Has considerado formar adecuadamente tu propia tripulación? Al oír esto, Bob se quedó atónito por un momento. Parecía que nunca antes había pensado en este asunto, probablemente por su excesiva complacencia. En los Piratas de Rocks, cada comandante de división podía formar su propia facción. El objetivo era fortalecer la tripulación pirata mediante la influencia del comandante. Al mismo tiempo, brindó oportunidades de aprendizaje a los miembros del equipo, mejorando su nivel general. Desde que asumió el cargo de comandante, Bob nunca había gestionado adecuadamente su división. La última vez que seleccionó miembros para su equipo fue cuando recién había asumido el cargo. Eligió a unas 10 personas que lo halagaron enormemente. Esto resultó en que su división fuera la más débil de todos los equipos. No solo eran lamentablemente pocos, sino que su fuerza también era débil en comparación con otros equipos, compuestos principalmente por piratas con recompensas superiores a los 100 millones. Realmente no fue impresionante. En efecto, no había pensado en esto antes. Ya que me lo has recordado, es hora de planificar bien la expansión de mi equipo. Bob dijo lentamente, estando muy de acuerdo con la sugerencia de Barba Blanca. Un buen equipo no solo puede compartir más tesoros en el futuro. Lo que es más importante, también puede minimizar la cantidad de veces que tienes que actuar tú mismo. No siempre puedes lidiar personalmente con cada provocación, ¿verdad? Eso haría que ser comandante fuera bastante aburrido. Al oír esto, los ojos de Bob se iluminaron. Cierto. ¿Por qué no se le había ocurrido aprovecharlo antes? Con miembros poderosos del equipo, podía relajarse con toda legitimidad. Asignarles tareas directamente sería demasiado fácil. Tienes razón. Entonces, ¿tienes algún candidato adecuado? Preguntó Barba Blanca. Ahí está Kaido. La primera persona en la que Bob pensó fue en el futuro Yonko, Kaido. En cuanto a fuerza y potencial, era sin duda la mejor opción para los Piratas de Rocks. Kaido. No es tan fácil reclutarlo. Tras escuchar las palabras de Bob, los ojos de Barba Blanca parpadearon levemente. El objetivo de Kaido siempre había sido convertirse en comandante de división. La dificultad de incorporarlo era imaginable. Jajaja. Querer es poder. Bob se rió con ganas y le dio una palmadita de Barba Blanca en el hombro. Dijo con seguridad. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.